¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la bendición a la ciudad. Todos vivimos en una ciudad correspondiente a un país. Dios estableció el planeta Tierra dividido en países y la suma de ciudades hacen cada país. Y la iglesia es la bendición de Dios al planeta Tierra. Jesucristo mandó a predicar el evangelio de las buenas nuevas a toda la tierra, de ciudad en ciudad. La iglesia cristiana está repartida en todas las ciudades y la bendición está allí en cada ciudad cuando la iglesia ora y predica el evangelio de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos de la importancia de la oración y la predicación en la ciudad. Todas las ciudades están bajo el plan de bendición de Dios. Dios ha determinado que cada ciudad sea alumbrada con la luz del Evangelio. La iglesia es la gran bendición a la ciudad y debemos saber la importancia de orar y de predicar en cada ciudad. Así que hoy este es el tema. El Salmo 128, la Escritura nos dice allí que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Un gobierno para una ciudad, una nación, hace su mayor esfuerzo, pero la Biblia dice que no dependerá de ellos la bendición a la ciudad, la bendición al país. Dependerá de Dios, y Dios interviene cuando hay oración. La oración es la comunicación de la tierra al cielo cuando le pedimos la ayuda a Dios. Cuando en una ciudad hay violencia, hay corrupción, cuando en una ciudad hay problemas, entonces acudimos a Dios a través de la oración. Y los únicos que pueden orar son aquellos que han creído en Jesucristo, nada más. El que ha creído en Jesucristo podrá usar su nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, para orar ante Dios el Padre. Es la oración que se hace de la tierra al cielo en el nombre de Jesús, dirigida al Padre, porque Dios el Padre es la fuente de toda bendición al planeta Tierra. Así que todo comienza con la oración y es la función primordial de la iglesia. Hoy el tema por eso será la oración y la predicación en la ciudad. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, pues orar por una ciudad es muy importante, porque uno, como hijo de Dios o hija de Dios, como cristianos, pedimos perdón por los pecados de la ciudad o de la gente de la ciudad que no está en el Señor y que comete grandes y tremendos pecados. Entonces la iglesia está para orar, pedir perdón por esos pecados, para que sean lavados en la sangre de Cristo y para que haya bendición a la ciudad o población. Y realmente con la bendición van a fluir pues todas las cosas buenas que puede haber en toda una ciudad con gente, ¿no? Así es, una bendición. Entonces la iglesia está llamada para precisamente orar por las ciudades, o la ciudad en que está, o el país, así también, Sí, y bendecirlo. La bendición de una ciudad depende de la iglesia, y la iglesia es quien hace la diferencia en la ciudad. Por eso en la iglesia, en la Biblia, son sumos sacerdotes para la ciudad, por lo cual, así como el sumo sacerdote intercedía por los pecados de su familia. Pide perdón por los pecados. Sí, asimismo la iglesia tiene que orar pidiendo perdón por los pecados de la ciudad, del pueblo, y también la predicación del evangelio. Son dos cosas que la iglesia tiene que hacer, orar y predicar, y eso está dentro de lo que Jesús vino a hacer. Cuando vino a la tierra, vino a deshacer las obras del diablo. Así que por eso oramos para que entonces el evangelio sea más fácil. En la oración
derribamos cualquier espíritu contrario a la palabra de Dios, abrimos el camino para que entonces en la predicación sea más fácil el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que da la palabra. Así es. Por eso la iglesia debe moverse en lo espiritual. Desde el principio fue así. Hace 21 siglos atrás, Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para caminar en lo sobrenatural o en lo espiritual. Caminamos en el poder del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está la iglesia. Un día el Espíritu Santo levantará a la iglesia al cielo. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Pero mientras tanto el Espíritu Santo tiene a la iglesia en la tierra para trabajar para Jesucristo. Y es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, que haya salvación en la población de una ciudad, de una nación. Por eso la iglesia es un linaje escogido. Está escrito en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la identidad de la iglesia. No es el concepto de religión que muchos tienen con respecto a la iglesia. Estamos hablando de la definición bíblica de lo que es la iglesia verdadera. Y aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto habla que somos escogidos de un linaje especial. El linaje del cielo. Así, el linaje de Dios. Del reino de Dios. De Jesucristo. De Jesucristo. Cristo es el Rey. Él es el que vendrá a la tierra a establecer su reino durante 1000 años. Pero hoy la iglesia está trabajando. De un linaje, de un reino, de un reino que pronto se establecerá. Pero mientras tanto, el cristiano, que es parte de la iglesia, está estableciendo el reino de Dios en los corazones de las personas. Porque dice esto también, es espiritual. Real sacerdocio. Así es. Esto quiere decir un pueblo que ora a Dios, que intercede por todas las naciones o por todo el país. Es por la todos función los estados del sacerdote de comunicarse de la tierra al cielo, de ser un intermediario ante Dios, debido a los problemas que hay en la gente en la tierra. Y somos Nadie un lo pueblo, puede hacer, la solamente iglesia, un sacerdote. La iglesia es un pueblo adquirido por Dios. Así es. Por Cristo medio de la sangre de su compró con su sangre a cada uno de nosotros, los que hoy somos cristianos, para integrar lo que conocemos como el iglesia. Pueblo de Dios y la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres comprados con la sangre de Jesucristo. Fuimos apartados para Dios para cumplir un propósito diferente al pensamiento de lo humano. Por eso estaremos hablando de lo que es el reino de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos, dice, de todo lo que Dios ha hecho. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas Jesucristo, a la luz admirable de Jesucristo. Es de la única persona que predicamos, que hablamos aquí en la tierra, de nadie más. El que tiene la solución al problema humano, sea del esposo, la esposa, los hijos, los problemas de un gobierno, es Jesucristo. Así que por eso predicamos de Jesucristo los que somos ya cristianos. No religión, sino cómo resolver el problema mientras estemos en la tierra, porque hay un enemigo del ser humano. Hay un enemigo de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestros gobiernos. Se le llama la serpiente antigua, Satanás el diablo, el destructor, el que está queriendo destruir ciudades y naciones. Por eso la iglesia es la oposición al enemigo, la oposición al diablo. Estamos aquí con autoridad y poder contra el diablo y todos sus demonios. Por eso se habla del reino de Dios. Es muy diferente al reino de lo humano, el reino de lo natural. Hablamos del reino que habla la Biblia, el reino de Cristo, que es un reino del poder de Dios. Por eso comenzamos hablando de la profecía que tiene que ver con los tiempos últimos,
antes del arrebatamiento de la iglesia, es la señal que Jesucristo dio para que venga ya el tiempo último del trabajo de la iglesia. Mateo 24:14 es la profecía. Jesucristo está hablando en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz del Calvario y está profetizando el futuro. Está hablando de lo que vendrá hacia adelante y estamos ya en el futuro. Estamos en el siglo XXI. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Si hay un tiempo donde estamos viendo tanto engaño y mentira, sobre todo en las redes sociales, es el tiempo de hoy. Estamos en un tiempo de perturbación en la comunicación. Por eso son señales que Jesucristo habló para los últimos tiempos, pero Jesucristo habló con respecto a la predicación del Evangelio. La iglesia nació hace 21 siglos, hoy estamos en el siglo XXI y seguimos predicando lo que Jesucristo nos mandó hacer. Hablar del reino de Dios. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. O enseñar el Evangelio. Pero es el Evangelio del reino de Dios. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quien dio el ejemplo de la predicación del Evangelio del reino de Dios fue el mismo Señor Jesucristo. Leamos Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Jesucristo vino a predicar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del cielo. Es el Evangelio de Dios el Padre. Cristo vino a revelar las bendiciones de Dios el Padre a la tierra. Por eso Jesucristo predicó este Evangelio. Sí. Marcos 1, del 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Jesucristo vino a acercar el cielo a la tierra. Hoy la iglesia está acercando el cielo a la tierra a los corazones de las personas que crean en Jesucristo. Jesucristo dijo, arrepiéntanse de ser incrédulos, arrepiéntanse de estar apartados de Dios, arrepiéntanse de estar viviendo en el pensamiento que no es de Dios. Entren al pensamiento de Dios. Eso es arrepentimiento. Crean en la verdad de Dios. La verdad es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y la iglesia está predicando a Jesucristo, las virtudes de Jesucristo. Cristo mismo dijo, van a conocer la verdad y serán libres. Libres de toda mentira y engaño del diablo. El diablo ha extendido una nube, una cortina de nube que ha opacado la verdad, ha empañado la verdad. Por eso la iglesia es luz en la tierra para disipar las tinieblas. Hay poder. Por eso Jesucristo, cuando dio la gran comisión, habló del poder, porque el reino de Dios es poder. El poder contra las tinieblas. En Hechos capítulo 1, versículo 1:8, allí Jesucristo habló de la comisión dada a la iglesia desde el siglo I. Hoy estamos ya pronto al arrebatamiento en el siglo XXI. Así que habla del poder. Hablar del poder es hablar de Dios. Dios es poder y el poder vino del cielo en la persona humana de Jesús. Y Jesús envió a la iglesia en su poder, en el poder de su vida resucitada, el poder dado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo para que haya poder en la vida del creyente.
Todo creyente en Cristo debe caminar con este poder porque nos enfrentamos a poderes engañosos como son los demonios. Los demonios son los poderes de engaño y de mentira que están operando en ciudades y en naciones. Están operando en las familias, en los gobiernos. Así que solamente la iglesia cristiana tiene este poder. Jesucristo lo dio, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser testigos de Jesucristo. Ningún cristiano puede hablar de Jesucristo si no tiene este poder, porque nos enfrentamos a poderes engañosos aquí en la tierra. Todo cristiano debe ser ungido en el poder de Dios. Jesucristo, antes de irse al cielo, Él dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban este poder, el poder del Espíritu Santo, y ese poder vino al planeta Tierra en la tercera persona de la Trinidad, cuando el Espíritu Santo llenó a 120 personas que estaban orando. Cuando hay oración, viene la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que 120 personas estaban en Jerusalén orando, y fue allí cuando los cielos se abrieron y Dios envió al Espíritu Santo, la promesa de Dios el Padre, para que recibieran el poder para predicar el Evangelio en la tierra. Así que todo ello está en Hechos capítulo 1, capítulo 2, que habla del nacimiento de la tierra. Sí. El apóstol Pablo habló de este poder porque el reino de Dios es poder. Sí, ahí vemos en lo que dice Hechos 1:8, porque se cumplió primero en Jerusalén y en Judea, que Judea es como antes se llamaba al país de Israel, se le llamaba la provincia de Judea en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva. Y cuando vino el Espíritu Santo se cumplió tanto Jerusalén como Judea, Jerusalén como capital de Judea. Ya después el siguiente dice es Samaria, y ese lo cumplió Felipe cuando evangelizó Samaria. Ya después, más adelante, en Hechos, el capítulo 8, es donde nos habla de ello. Y también Felipe evangelizó a un etíope, tiempo después del avivamiento, ¿no?, que hubo ahí en Samaria. Y después, ya cuando vemos Hechos capítulo 10, es cuando el Espíritu Santo descendió en Cesarea Marítima, que era un asentamiento romano en Israel, donde estaba allí Cornelio, y el apóstol Pedro fue testigo de cómo también descendió el Espíritu Santo en los gentiles, en la casa de Cornelio, y todos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Por eso Pedro no pudo terminar el mensaje, porque todos terminaron llenos del Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, y por eso ese mismo día también se bautizaron en agua. Y entonces así se cumplió todo lo que está aquí en Hechos 1:8 hasta el fin de toda la tierra. Hasta que llegó el Evangelio a México, porque somos mexicanos, predicamos en México, y desde nuestra ciudad estamos extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que extender. Y dice la Biblia, Mateo 12:28, el mismo Señor Jesucristo habló de cómo establecer el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios en una persona, en una familia, en una ciudad, en una nación? La Biblia es un libro de enseñanza. Mateo 12:28 y 29. Mateo 12. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Aquí está la enseñanza de Jesucristo. Hay un hombre fuerte sobre ciudades, sobre naciones, hombres fuertes sobre familias, hombres fuertes que están dominando a personas.
Hay que atar al hombre fuerte. Se necesita un poder contrario al del hombre fuerte. El hombre fuerte representa a Satanás, representa las maldiciones que se han establecido de familia en familia. Son poderes demoníacos. Alguien tiene que enfrentar esos poderes. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Ahora la iglesia... A empoderar a la iglesia. La iglesia con debe el poder y la cumplir autoridad de Jesucristo. ese llamado. Así es. Cristo empoderó a la iglesia para cumplir este propósito y fue establecido desde que Jesucristo apartó a 12 de sus discípulos, porque muchos discípulos le seguían a Jesús y Jesús apartó a 12 que les llamaron apóstoles. Vamos a leer qué fue lo que Jesús les dio a los apóstoles, como hoy a cada cristiano, porque estamos en el tiempo ya de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos, ya Cristo empoderó la iglesia y estamos a punto ya de terminar el trabajo de la iglesia. Sí. Así que vamos a leer el principio cuando Jesucristo delegó autoridad y poder en sus 12 discípulos, 12 apóstoles. Sí. Lucas 9 del 1 al 2. Allí habla de el llamado que Jesucristo le dio a sus apóstoles. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está, los envió a predicar el reino de Dios, el evangelio del reino. Y cuando se predica el evangelio, se rompen las fortalezas demoníacas de enfermedades. ¿Cuántas fortalezas de enfermedades el diablo ha establecido en familias? Herencia familiar. Por ejemplo, una enfermedad que se ha heredado de padres a hijos, hay que romper esa herencia familiar. Alguien lo tiene que hacer. A esto vino Jesucristo. Cristo vino precisamente para empoderar a hombres y a mujeres que estarían hablando de Jesucristo, de las virtudes de Jesucristo. Y es el trabajo de la iglesia, formada de hombres y mujeres bajo el poder del Espíritu Santo para reprender espíritus de enfermedad y de muerte. Así que Jesucristo delegó autoridad y poder a sus apóstoles y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio que la iglesia empezó a predicar desde el siglo I y debe seguir. El evangelio del hoy. Reino representa el poder de Dios. Es el poder. Para destruir todas las obras del diablo. No podemos hablar del concepto iglesia o de un cristiano si no tiene poder. Si alguien dice yo soy cristiano independientemente de su denominación cristiana, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el poder que se manifiesta en ti? Porque todos tenemos, si somos cristianos, el poder y la autoridad, así como Cristo delegó autoridad y poder a sus apóstoles, también lo delegó a toda la iglesia en general después de su resurrección. Leamos lo que está en Marcos capítulo 1, capítulo 16 de Marcos, cuando Jesucristo también envía a la iglesia al mundo entero. Jesucristo envió a hombres y a mujeres a predicar el evangelio del reino a todas las naciones del planeta Tierra. Pero imaginemos las fortalezas que en algunas ciudades, sobre todo en el oriente, la Biblia habla que cuando Abraham tuvo hijos, los hijos que no fue de la promesa, sino fueron otros hijos, dice la Biblia que los envió al extremo oriente. Y las prácticas orientales son prácticas contrarias a Dios. Entonces Jesucristo, cuando dio nacimiento a la iglesia, envía a la iglesia a predicar. ¿Y a dónde fue el primer lugar a donde envía Jesucristo a la iglesia? Al Asia. ¿Quién fue enviado al Asia, que es el oriente? Es
Pablo, el apóstol. Pablo llevó el evangelio a las naciones asiáticas y vemos cómo el apóstol Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, confrontó espíritus territoriales. Tenemos el ejemplo cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, en lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces allí llega Pablo, pero allí estaba el templo de Diana de los Efesios, la reina del cielo. Así que Pablo confrontó todo ello y tenemos una hermosa carta dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo que se llama la carta a los Efesios, una carta que habla de guerra espiritual. Así que Dios es Dios de plan, de estrategias, y la iglesia está en la tierra para cumplir los planes y estrategias de Dios. Y todo comenzó desde el principio dándole el Señor autoridad y poder. Leamos en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 primeramente, y después 17 y 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es de creer solamente. El que crea en la predicación del evangelio, esto es creer por fe. Cristo vivió hace 21 siglos atrás. Hoy tenemos que creer en lo que predicamos. Cristo murió y resucitó, y Él es el único que puede salvar. Al que cree y sea bautizado será salvo. Sí. Y esta es las obras que van a hacer en el poder. Son las señales del poder. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que crean. Sí. A los que crean. Allí está el poder del Espíritu Santo manifestado en hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 1, es el poder de echar fuera demonios, porque nuestros enemigos en la tierra son los demonios. Esos demonios que están perturbando la mente de muchas personas, que están perturbando la voluntad de muchas personas, que están trayendo enfermedades a los cuerpos, que están trayendo problemas en cuanto a la economía. Son espíritus que se mueven a través de personas. Así que por eso el evangelio se predica a personas que están apartadas de Dios, y por eso se les dice a estas personas: arrepiéntanse para que vengan a la salvación en Dios a través de Jesucristo, y esos demonios perturbadores salgan. Jesucristo vino a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Todo cristiano debe atar todo demonio, sí, debe tener autoridad sobre todo demonio. Para reprender, atar y reprender ese para espíritus. todo cristiano. Así, para todo cristiano. Así es. Por eso el conocimiento de la verdad nos hace libres a todos. En mi nombre echarán fuera demonios. Está. Número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Lenguas, las lenguas del Espíritu Santo, sí, para comunicarnos de la tierra al cielo. Para orar, es el lenguaje del reino de Dios. Sí. Es el lenguaje del reino. En México hablamos español, en Estados Unidos hablan el inglés, pero en el reino de Dios hablamos en el don de las lenguas. Es el idioma del reino de Dios. Es un lenguaje que ni el diablo entiende. Por eso es un lenguaje de guerra espiritual. Es un lenguaje para orar. Sí, en 1 Corintios capítulo 14 dice la Biblia que el que hable en lenguas misterios, habla con Dios misterios. Habla con Dios. Sí. Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El diablo trabaja en lo oculto, el diablo toma ventaja porque es un espíritu engañador y mentiroso, y está tomando ventaja porque no lo vemos. Pero si clamamos a Dios a través de la oración, entonces Dios nos revela todo lo que el diablo está haciendo en nuestras vidas, familias, ciudades. Entonces tomamos autoridad para reprender las obras del diablo. Ahora, así la que palabra está diciendo, es el Espíritu Santo el que nos conduce. La palabra está diciendo, ¿no? Está enseñando que estas cosas o señales van a seguir a cada cristiano, a cada creyente. Exacto. Si no hay credibilidad, si no creemos, olvídense de esta señal. Y lo primero que dice: echarán en mi nombre fuera demonios. Autoridad contra los demonios, número 1. Número 2, el lenguaje del reino para la oración
en el Espíritu. Las lenguas en el Espíritu. Hay exacto. dos tipos de oración, la oración con el entendimiento que hacemos en el idioma correspondiente de cada país, pensamos de acuerdo al lenguaje determinado, ponemos puntos de oración, Señor, yo te pido esto, aquello, etcétera, es el lenguaje con el entendimiento, es la oración con el entendimiento. Pero hay otra oración, la oración en lenguas, la oración en el Espíritu, y allí la mente no entiende nada. Así es. Por eso tenemos que conocer estas dos oraciones o tipos de oraciones. A través de uno. Sí. Luego dice tercero, tomarán en las manos serpientes, y si hubieren si bebieren cosa mortífera, no les harán daño. Sí, la esto cuarta. está hablando Sí, la cuarta ya. de la obra de la hechicería, La tercera brujería. fue, tomarán en las manos serpientes, o sea, Usan la comida, usan la bebida. Los demonios, pues. Sí, el diablo está trabajando a través de personas que nos daba la que autoridad sobre los trabajan en lo demonios. oculto, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos, brujos, hechiceros, etcétera. Entonces, tenemos que orar. La Biblia dice que debemos orar al comer. Dice la Biblia que la oración, la palabra que sale de nuestra boca en la oración santifica los alimentos. Sí, es Así una es. forma alegórica cuando dice que tomarán en las manos serpientes. Sí, alegórico. Es una manera de decir que vamos a destruir las obras del diablo. Porque las tenemos obras del autoridad contra enemigo. los demonios. Así es. No es que físicamente vas a tomar Claro, la culebra, porque Así hay es. algunos que han malentendido este Claro, concepto. claro. Y Dice, la cuarta pues es la si de... bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, la cuarta tiene que ver con el alimento y la bebida, Sí. que por eso la oración que se hace antes de comer es una oración para santificar lo que comemos, lo que bebemos, Sí. y si O sea, el por diablo ejemplo, quiere dice- infiltrarse Exacto. a través de la brujería y hechicería en los alimentos, si entonces nosotros no oramos- tiene efecto. Así Exacto, es. Así es. Por eso tenemos que caminar en el reino de Dios. Y la última señal, pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán. y sanarán. Esto Y es estas para señales, todo dice, tipo de seguirán a cristiano todo creyente. lleno del poder del Espíritu Santo para poner manos, reprender enfermedades y declarar la sanidad. Cada creyente. Es lo que hizo tiene el que apóstol Pedro cuando llegó a un enfermo que se llamó Eneas, Eneas. y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Es lo que debemos nosotros estar declarando siempre, las virtudes de Jesucristo. Por eso este es el Evangelio del Reino de Dios que se predica desde hace 21 siglos y se sigue predicando ahora. Y como nunca Dios está dando conocimiento, revelando de esta verdad, porque durante mucho tiempo algunos han estado predicando otro evangelio, han estado hablando más de sus propias denominaciones y no del evangelio que Jesucristo comenzó a predicar. El evangelio del reino de Dios es el evangelio del poder. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es el poder de Dios, y en 1 Corintios dijo, yo no he venido a predicarles con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Podemos leer, eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, donde el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto, esto es en Grecia, donde había tanta idolatría, tantos dioses falsos, había tanta práctica de la hechicería, tanto ocultismo, y allí fue donde Pablo dijo, yo no vengo a predicarles como los filósofos que ustedes están acostumbrados a oír, porque los atenienses, los griegos, eran muy adictos a escuchar nuevas filosofías, nuevas corrientes de la filosofía humana. Y Pablo dijo, yo no soy un palabrero, yo vengo a demostrarle lo que voy a hablar, lo voy a demostrar bajo el poder del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, el reino que confronta la mentira y el engaño del enemigo.
Vamos a leer Primera de Corintios, ¿Primera? Capítulo 2, versículos del 4 al 5, porque en esta carta allí Pablo empieza a hablar, mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo empieza a revelar de la cruz del Calvario. Es el mensaje de la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Y es allí donde Pablo hace énfasis. Predicamos al Cristo que murió, pero resucitó de los muertos, y ese poder, el poder de resurrección, está en cada cristiano. Es lo que enseña la Escritura. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe no está fundada o no debe estar fundada en sabiduría de lo humano, sino en el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Así que por eso tenemos que predicar el verdadero evangelio del reino de Dios, sobre todo en este tiempo donde hay tanto conflicto de teologías, porque muchos están hablando solamente palabra, 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 pero no hay demostración del Espíritu Santo de Dios. En toda iglesia debe estarse echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y así se demuestra liberando que hay poder, liberando a los cautivos. Sí, es la demostración de que hay poder en esa iglesia. Antes, por ejemplo, en la ley, tú no podías, por decir, poner manos sobre los enfermos o tocar a los moribundos, etcétera, porque no podías tocar lo que ya era impuro o ya estaba contaminado, porque la ley decía que si tú tocas algo impuro, tú también pasas a ser impuro y tienes que enfrentar un proceso y tenías que presentar un proceso de purificación. Mas, sin embargo, vemos, cuando llega Jesús, Él vino para dar gracia. Y Él no solamente habló la palabra, pero también tocó a los enfermos, tocó a los moribundos, tocó a los pecadores. Tocó a los pecadores. Así que Él vino a establecer el poder de Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso Él hacía dos cosas. Antes Él oraba, antes de ministrar Él oraba. Ya cuando Él ministraba simplemente ponía manos, pero hacía dos cosas: hablaba la palabra y ponía manos sobre los enfermos, y los enfermos, los endemoniados, eran totalmente liberados. Así que hay poder en la palabra hablada, pero también hay que poner manos, y yo creo que es lo que Dios quiere, porque el ser humano le gusta mucho la comunicación o el contacto, ¿no? De que alguien ponga su mano sobre él, y es algo humano también. Y por eso Jesucristo vino para que nosotros también tengamos el poder, y cuando pongamos, dice, manos sobre los enfermos, estos sanarán. Así que ponemos manos sin importar la enfermedad, sin importar lo que tenga el otro ser humano, porque hay poder en las manos y hay poder en la palabra de Dios. Por eso debemos caminar siempre en la llenura del Espíritu Santo, para poder bendecir al prójimo, poner manos al prójimo, y no contaminarnos. Tenemos el poder de sanidad para que los espíritus de enfermedad del prójimo salgan. Es una confrontación espiritual. Pero cuando nos cargamos del Espíritu Santo, o cuando nos llenamos del Espíritu Santo, a través de la oración. La oración en el Espíritu. El que ora estará lleno del Espíritu Santo. Y Jesucristo dio el ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35. La Biblia dice que Jesucristo, en un día de trabajo, Él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Pero en la mañana, antes que saliera el sol, Él oraba. Allí el Espíritu Santo venía sobre el Señor. Él era el ungido, pero Él vino a darnos el ejemplo a nosotros, los terrenales, cómo caminar en esta tierra enfrentándonos con un diablo engañador y mentiroso. La oración debe comenzar en la mañana. En la mañana nos cargamos del poder de Dios, porque en el día vamos a tener que soltar ese poder
a las personas en su necesidad. Jesucristo dijo, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. 35. 34, Levantándose sí. muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba, siendo muy de mañana. Muy oscuro todavía. Estaba oscuro, no había salido el sol, era la madrugada, podríamos decir 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes que saliera el sol. Jesucristo estaba orando y después de terminar de orar, era cuando Jesucristo iba a predicar. Así que primero la oración y después la predicación. No podemos predicar del reino de Dios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, si antes no oramos. Y Jesucristo lo hizo. Podemos seguir leyendo versículos 36 y 37. Y le buscó Simón y los que con él Simón estaban. Pedro fue a buscar a su maestro, al Señor Jesucristo, porque la gente en su necesidad estaba buscando al sanador, a Jesucristo, pero Cristo estaba orando. Entonces aquí está. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Entonces él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. Cristo vino por primera vez al planeta Tierra, la primera venida, sí, a predicar el evangelio del reino de Dios, a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, y dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia cumpliera este mismo propósito. Sí. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y echaba fuera los demonios. Sí. Vamos a leer allí mismo Marcos 1, versículo 21 y 22, porque Jesucristo, después de orar en la mañana, tenía que predicar, y entonces dice la Biblia que fue a predicar a una sinagoga. Eran los lugares de reunión. Cristo iba a donde se reunía la gente, donde había gente que enseñarle, que predicarle. Así que Jesucristo fue a enseñarle del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? En Capernaum. En Capernaum. Marcos 1, 21 al 23. 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto sucedió en el siglo I, cuando comenzó Jesucristo su ministerio terrenal, echando fuera demonios, liberando a los cautivos. Los demonios no podían mantenerse ocultos, tenían que salir a descubrirse. Y la palabra del Evangelio descubre a los demonios. Sí, Por eso dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Este fue el primer. Es la doctrina del reino de Dios. El primer milagro que Jesús hizo en Capernaum, donde estableció su ministerio. Así es. Y por eso todos estaban sorprendidos, primero por lo que Jesús estaba enseñando o diciendo, ¿no? Porque él estaba hablando con poder, con autoridad, y era un mensaje vivo, eficaz. O sea, donde nunca habían escuchado un mensaje tan poderoso como el que Jesús estaba diciendo. ¿Y qué nueva doctrina es esta? Decían, ¿no?
venía bajo la unción del Espíritu Sí, así Santo. es. Había orado en la madrugada Sí, y estaba ahora lleno del Espíritu lleno Santo, del poder del para Espíritu poder Santo dar. y estaba hablando con autoridad Sí. la palabra del reino de Así Dios. es. Y los Sí. demonios tuvieron que Y manifestarse. luego ellos se sorprendieron porque vieron cómo echaba fuera Sí, sí. a los demonios. Sí, por eso Sí. decían Era ellos, algo que no se hacía antes. ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Es la doctrina del Espíritu Santo. Es la enseñanza del Espíritu Santo que se estableció desde el principio cuando Cristo vino a la tierra. Pero cuando comenzaba la vida activa del Señor Jesucristo, en la madrugada, Orando en la a Dios el Padre. oración. Sí. Por eso cuando los discípulos empezaron a ver que la causa El poder. del poder Y la autoridad. y la autoridad que el Señor tenía Para echar fuera demonios y era sanar a la los oración, entonces fueron con el Señor Jesús para Enséñanos a orar. pedirle que les enseñara a orar, Enséñanos porque a no orar. sabían orar. Toda oración tiene respuesta. No hay oración que quede sin respuesta, porque la oración tiene poder. Y en este momento no importa si tú tienes alguien que está padeciendo alguna enfermedad, ora por esa persona al Padre en el nombre de Jesús y el Señor lo hará. Y cualquier problema, el Señor también va a dar solución. Hoy quiero guiarlos a aquellos que quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Es la oración también más poderosa que uno puede hacer, y es tener a Jesús viviendo y morando dentro de nosotros. Así que los que gustan hacer esta oración, allí donde estás, simplemente di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por todo pecado, lávame, límpiame con tu sangre preciosa, y clamo a Jesucristo para que sea mi Señor y mi Salvador. Pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado de aquel libro, y te doy gracias por amarme y por salvarme en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean a la familia de Dios. Sigan adelante en la presencia de Dios, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, el ir a una iglesia para ser edificados. Así que les animo a que sigan adelante, porque Dios está con ustedes. Así es. Debemos estar orando y predicando para bendecir nuestras ciudades. Así es. Una ciudad será bendecida a través de la iglesia local. Todos debemos estar bendiciendo nuestras ciudades, Así es. porque es el plan de Dios. Jesucristo vendrá a reinar desde Y no Jerusalén nomás bendecir, para toda la sino ciudad. pedir perdón por los Sí. pecados también de la ciudad. Hay que o de la pedir gente. perdón por todos los pecados. Es la función sacerdotal que solamente los cristianos pueden Así hacer. es. Agradecemos que hayan estado Así con es. nosotros, y bien, pues hasta nuestro próximo programa. Dios Dios les mediante. bendiga y les guarde a todos.